Saludos, saludos hermanos. Hoy vamos a ver si una persona puede perdonar pecados o remitir pecados. Esto está en la tradición católica, pero vamos a ver si un cura, un padre puede perdonar pecados. Y el primer versículo que van a utilizar ellos para justificar que sí se puede o que sí se debe es el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23, que dice: a cuantos perdonéis los pecados, le han sido perdonados, y a cuantos le retengáis, le han sido retenidos. Bueno, este versículo, porque es el único versículo que aparece de perdonar pecados, ellos lo agarran y hacen la doctrina de la confesión, que necesitas confesarte para perdonar pecados. Bueno, nosotros, para derrumbar eso, es muy fácil, hermanos, o para entender si es verdad o no es verdad, si lo tengo que hacer o no lo tengo, es muy fácil. Miren, todas las Biblias tienen un encabezado, un título, la mayoría de veces. Ese título, hermano, por ejemplo, aquí dice: Jesús aparece a María Magdalena. Entonces, después del título empieza la narración. Pero miren, se había quedado, y empieza la narración conforme al título. ¿Ok? Entonces, muchas veces el título nos ayuda a entender el contexto de lo que estamos leyendo. Y ya así nosotros podemos entender si eso aplica, si es verdad lo que me están diciendo o no. Por ejemplo, en el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 20, tiene como principal, dice, la resurrección. Bueno, el contexto del versículo 1 hasta el 10 va a ser la resurrección. Ustedes lo van a leer y ustedes no pueden agarrar un versículo y sacarlo de contexto, ¿sí? Porque ese versículo ya tiene su contexto. Entonces, del 1 al 10 en la resurrección, no puedes meterle otra idea, no puedes meterle otra historia, ¿sí? No puedes leer con otra idea. Luego, del 11 al 18 tiene otro encabezado y te da el contexto. Del 10 al 11 cambia el contexto de la plática. Entonces, en el 11 hasta el 18 dice: Jesús aparece a María Magdalena, y empieza en el 11 adelante, ¿sí?, a contar la aparición de María Magdalena. ¿Ok? Y si nosotros seguimos esa línea que se debe de hacer con cualquier libro, vamos a llegar al capítulo 19 y al capítulo al versículo 19 al versículo 23, que es donde está el versículo donde sacan esa enseñanza. Pero aquí hay un error, porque todas las Biblias tienen un encabezado ahí en el versículo 19, o la mayoría, y te da el contexto. Entonces, fíjense que el título o el encabezado es: Jesús se aparece a los 12 discípulos. Bueno, ya me está diciendo de qué se trata o de qué se va a tratar de lo que yo voy a leer, del versículo 19 al versículo 23. ¿Sí? Voy a leer el 19. Dice: cuando fue la tarde de aquel mismo día, 1 de la semana,
y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos, por temor a los judíos, Jesús llegó y se puso en medio y les dice: paz a vosotros. Entonces, la narración del 19 al 23 empieza que Jesús se aparece a sus discípulos y Jesús tiene una conversación con sus discípulos. ¿Sí? Entonces, con ese contexto, nosotros llegamos al 22 y al 23. Y dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dice: recibid el Espíritu Santo. Perdón. Escuchen, el 22 ya tiene su contexto. Tú no puedes decir que tú no puedes sacar este versículo 22 y ponerle un contexto nuevo, porque destruyes la narración bíblica. Bien, entonces llegamos al 23 y dice: y a cuantos perdonéis los pecados le han sido perdonados, y a cuantos los retengáis le han sido retenidos. Pero escucha, si nosotros le ponemos el contexto a esos versículos, esa orden y esa narración, ¿a quién se lo está diciendo Jesús? Jesús se lo está diciendo a los 12 apóstoles, a sus discípulos. ¿Sí? No entra aquí el papa, no entra el pastor, no entra el sacerdote. Eso es agregarle contexto. Esta es la forma básica de empezar a leer la Biblia, sin adoctrinamiento. Entonces, yo ya tengo ese contexto y empiezo a leer. Cuando fue la tarde de aquel mismo día, 1 de la semana, y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos, por temor a los judíos, Jesús llegó y se puso en medio y les dice: paz a vosotros. ¿A quién les dijo? Les dijo a los discípulos. ¿Sí? Y aquí los discípulos se están refiriendo a los 12. ¿Sí? Porque más arriba se refiere a María Magdalena, la resurrección y cómo se aparece. Ese es el tema. Aquí no hay otro tema. ¿Sí? Luego el 20 dice: habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y entonces los discípulos al ver al Señor se regocijaron. Ahora, si yo agarro el 23, donde dice que pueden perdonar pecados, y digo: el sacerdote o el hombre puede perdonar pecados, yo entonces tengo que decir que al sacerdote, al papa o a cualquier hombre, Jesús le enseñó, sí, las manos y la herida de los costados, y que esos hombres lo vieron. Hacemos una tontería. No aprendemos ni a leer lo básico. Esto es lo básico para empezar a leer la Biblia. ¿Sí? Si yo sigo leyendo del 20, que después se regocijaron los discípulos, los 12, el 21 dice: así que les dijo otra vez. ¿A quién les dijo otra vez? A los discípulos: paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. ¿A quién se lo está diciendo? Tiene un contexto y una narración. Los 12. Jesús no me está diciendo a mí, ni le está diciendo al Papa, ni al cura, ni a ti, ni a cualquier creyente. Eso. Porque si tú dices: bueno, Jesús me envía como el Padre lo envió. Bueno, entonces dime cuándo le viste las heridas de la mano a Jesús. O cuándo Jesús se te apareció y te enseñó el costado. Porque esa es la narración y ese es el contexto bíblico. ¿Sí? Y así el 23, llegamos con ese contexto y dice: a cuantos perdonéis los pecados le han sido perdonados, a cuantos los retengáis le han sido retenidos. Es muy fácil. Cuando nosotros no estamos adoctrinados, es muy fácil leer y entender el contexto. Y no tengo que andar inventando y sacando doctrinas extrañas o creyendo
lo que el pastor, el sacerdote me dice. No lo tengo que creer, lo tengo que leer. Y si está y es para mí, lo hago. Si no es para mí, no lo hago. ¿Sí? Ese es el contexto del versículo 23. Entonces, no es que el hombre pueda perdonar pecados, hermano. Aquí hay un contexto claro que es a sus discípulos. Muchos van a decir, no, pues esto es muy fácil. No, es fácil, pero a la vez no es fácil. Porque muchos creyentes, cristianos, evangélicos, pentecostales, hacen lo mismo que hacen la católica. Agarran un bendito versículo de una historia y le quitan el contexto y le ponen el contexto. ¿Sí? Ahora, si nosotros analizamos la gramática y la morfología de las palabras, ¿sí? Este versículo 23 está en forma pasiva, perfecta. ¿Qué significa eso en la gramática? Que es una acción ya hecha. ¿Sí? Aparte le quitan el contexto y la traducen mal, porque sería: a cuantos perdonéis los pecados, ya les han sido perdonados. O sea, Dios ya se los ha perdonado. ¿Sí? Y la teología es aquí el evangelio. Cuando los discípulos prediquen el evangelio y los que acepten el evangelio, obvio que sus pecados van a ser perdonados. Y los que no acepten el evangelio, sus pecados no van a ser perdonados. Esa es la teología. Espero y les sirva este pequeño video. Y si nosotros leemos así toda la Biblia, vamos a empezar a entender un 80-90% de la Biblia, hermano. Bendiciones.